El libro, el libro de Jorge Maldonado, Crisis, Pérdida y Consolación, capítulo 2, de la página 25 a la 40. ¿Mm? Ese no es un libro muy grande, a lo mejor lo pueden fotocopiar entero. Después en la clase 2, otra vez el libro de Maldonado, aquí es de las páginas 55 a 77. Y si quieren reforzar un poco el tema, con el libro de Clinivel, es el capítulo 9 de la página 211 a 232. ¿Mm? Bueno, y para la clase de hoy, que es la tercera clase, es un libro que se llama Con Ofelia en el camino. Este es un libro interesante porque podríamos decir que es un estudio de caso. ¿Mm? Porque es la consejería que hace un pastor hacia Ofelia, que está atravesando una crisis de infidelidad. ¿Mm? Ofelia había sido, este es un caso real. ¿Mm? Ofelia había sido miembro de la iglesia del pastor, que es autor de este libro, y luego ella migra hacia otro país y es en esa situación de distancia donde ella atraviesa una crisis y entonces empieza a eh, pedir consejo de parte del pastor de cómo salir, cómo superar esa situación. Entonces se da todo un intercambio epistolar entre la consejería del pastor y eh, la crisis que tiene Ofelia, ¿no? Esta persona, ¿no? O sea que es una consejería que estaría como documentada, por eso es que podemos leerla. Fue un intercambio que llevó más de 2 años, ¿m? Hasta poder superar la crisis. Seguro que cuando empiecen a leerla, no la van a poder dejar, ¿eh? Porque uno está siempre expectante a ver cuál es el consejo que el pastor le da y cuál es la respuesta de, en este caso, de Ofelia, ¿no? El primer capítulo de este libro, Con Ofelia en el camino, si quieren lo pueden saltear, porque es un capítulo teórico de cuál es el modelo de consejería que usa el pastor. ¿Mm? Que él lo presenta como un modelo no directivo, es decir, no es una consejería que le está diciendo a la persona, tenés que hacer esto, sino es una consejería que le presenta alternativas, opciones, y deja a la persona con la responsabilidad de tomar las decisiones, ¿sí? Bueno, el primer capítulo habla de cómo él encara el tema de la consejería. Si quieren, lo leen y les va a ser de provecho seguro. Pero en realidad el tema en sí empieza con el segundo capítulo. ¿Mm? Bueno, esta es la biografía entonces que estamos poniendo como apoyo. Como en este curso no hay evaluación, ustedes deciden si lo leen, cómo lo leen, si lo leen a conciencia, si hacen resúmenes, si levantan preguntas. Y si tienen preguntas, habilitamos este espacio para escuchar esas preguntas respecto a la bibliografía, ¿eh? Bueno, vamos entonces al tema de hoy, que es consejería bíblica en caso de infidelidad en el matrimonio. Bueno, este es un tema
donde los tres pilares de la consejería, este, de alguna manera son necesarios para acompañar a una persona o a un matrimonio, mejor, que está en crisis, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran la consolación, la exhortación y la restauración. ¿Mm? Bueno, en estos tres pilares se asienta el acompañamiento del consejero hacia el matrimonio que atraviesa la crisis de la infidelidad. Bueno, veamos primero si podemos definir, ¿m? qué es qué es la infidelidad. Bueno, vamos a definirla como eh, una traición deliberada a la persona con la que se pactó una relación exclusiva entre los dos. ¿Mm? Es una traición. ¿Mm? Eh, el que traiciona lo hace de manera consciente, por eso dice que es deliberada. ¿Mm? O sea, es una decisión, no es que la persona lo hace llevada solo por los impulsos. ¿Mm? En algún punto la persona toma conciencia de lo que está sucediendo y decide seguir adelante. ¿Mm? Y esa traición afecta a una persona, ¿Mm? a un segundo, eh, con la que se hizo un pacto eh, donde la relación iba a ser exclusiva entre los dos. ¿Mm? Es decir, una relación matrimonial es una relación donde no hay lugar para terceros. ¿Mm? Y ese pacto era siempre con vos, toda la vida, todo con vos, eh, lo espiritual, lo emocional, lo material, todo con vos, y solo con vos, ¿sí? Es decir, que no hay lugar para un tercero. Bueno, esta es una definición, podría haber otras, pero nos ayuda a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de infidelidad. En Malaquías hay un texto bíblico que nos ayuda a entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, responde el Señor. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú les has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Bueno, qué hermoso texto, ¿verdad? Cuánto nos dice acá esta palabra respecto a lo que Dios espera de la pareja que contrae este compromiso y hace este pacto matrimonial. Desde el punto de vista bíblico, el pacto entre un hombre y una mujer que llevan al matrimonio debe reunir estos requisitos. Es un pacto que
lo hacemos ante Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el autor del matrimonio, Él es el dueño del matrimonio, Él es el que creó el matrimonio. Por lo tanto, si vamos a formar un matrimonio, una pareja matrimonial, eh, es necesario que lo hagamos ante Él, ¿m? Para que Él bendiga, para que Él acompañe, para que Él respalde esa unión. En segundo lugar, es un pacto que se hace entre un hombre y una mujer. Bueno, esto que parece una obviedad, hoy día no es tan obvio, ¿no es cierto? Sabemos que hay otros experimentos, pero bíblicamente ese pacto hoy es entre dos personas del sexo opuesto. También ese pacto debe ser público, es decir, no debe ser un encuentro ahí a las escondidas o clandestino, que nadie lo sepa, sino que debe darse a conocer que a partir de ahora nos unimos en matrimonio, bajo una alianza, bajo un pacto que queremos celebrar junto a todos quienes nos quieran acompañar. ¿Mm? De ahí también la presencia de testigos que se necesitan para consagrar un matrimonio. Y también es importante que ese pacto se haga frente a una autoridad reconocida, que puede ser una autoridad civil, como en nuestro caso es un juez, una autoridad religiosa, como en este caso es un pastor, y en algunas circunstancias donde no esté ni uno ni otro, una autoridad familiar podría ser, ¿no? Esto en algunas culturas donde, por ejemplo, el padre es como el patriarca, ¿no? Que da la bendición a un emprendimiento, a una iniciativa y en este caso a un matrimonio. Pero eso, ¿no? Tiene que haber una autoridad que refrende, digamos, en el caso de la Iglesia Bautista, que bendiga esa unión. Bien, entonces cuando hablamos de qué es matrimonio, acá están estas cuatro condiciones, digamos, para que podamos hablar de un matrimonio bíblicamente fundamentado. Bueno, desde el punto de vista civil, en la Argentina y hasta 1995, el adulterio, o sea, la infidelidad, era un delito penal. O sea, se castigaba con una sanción que podía llegar hasta la cárcel, ¿no? Mientras que hoy el artículo 431 del Código Civil y Comercial establece como uno de los deberes de los cónyuges el deber de la fidelidad. Sin embargo, no genera consecuencias legales directas como la obligación de pagar una indemnización o el divorcio. Es decir, hoy no es causal de divorcio, por ejemplo, la infidelidad, cuando en la legislación anterior sí lo era. ¿Mm? Entonces, ahí está cómo en el ámbito cultural, digamos, social de nuestra época, por un lado, las leyes humanas es como que lo han dejado, lo han relativizado al adulterio, ¿no? No le cae el peso de la ley, aunque sí se establece que los cónyuges deben guardar fidelidad, pero es como que la ley no impone consecuencias a la falta de fidelidad. Bueno, vamos a entrar entonces al tema ya. Este,
Elementos emocionales que intervienen en la infidelidad. A ver, un momento. Habría como algunos elementos que van progresivamente de menor a mayor, ¿no? Empieza por la seducción, ¿no? Es decir, desde uno de los polos, desde uno de los lados, se envía un mensaje que en el caso de no ser correspondido queda ahí. ¿Mm? Pero en el caso de ser correspondido se pasa a la siguiente etapa, que es la complicidad, es decir, la seducción, es decir, el atraer al otro tiene respuesta. Y entonces el siguiente paso es la complicidad. El otro responde a la seducción. Ahí sería muy importante que leamos el libro de Proverbios, porque de una manera muy clara, tanto en el capítulo 5 de Proverbios y más aún en el capítulo 7, muestra cómo es esto de la seducción. ¿Mm? A veces por parte de la mujer, a veces por parte del varón. ¿Mm? Bien, una vez que se establece un canal de comunicación emocional, se guarda como un pacto de secreto, ¿no? El secretismo es parte de la infidelidad. Es decir, obviamente esto no se puede abrir, no se puede compartir y queda como encapsulado en el silencio de ambas partes, ¿no? Eh, Bien, luego se llega al desenlace de, de este proceso, que es el engaño, ¿m? Y a eso le sigue una etapa donde la persona inocente es manipulada para no sospechar o no enterarse de este proceso. ¿Mm? Bueno, ustedes se darán cuenta que en cualquiera de estas etapas es como que está la posibilidad de desactivar la siguiente etapa, de poner el freno de mano y decir, no sigo con esto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo manejar esa situación. Algunos han explorado el tema de cuáles pueden ser las causas que desencadenan una infidelidad. Bueno, estos que han investigado esto señalan primero causas relacionadas a el vínculo de la pareja. ¿M? Ya sea porque hay una comunicación muy deficiente o nula, ya sea porque hay una desconexión emocional, o sea, eh, los sentimientos están como congelados. La rutina es uno de los motivos que muchas veces salir de la rutina, bueno, para explorar otras emociones, otras experiencias y algunas disfunciones o problemas sexuales que existen previamente en la pareja matrimonial. También hay causas individuales o psicológicas. A veces una baja autoestima de la persona infiel
Es como que quiere probarse a sí mismo de que es capaz de atraer o seducir o llamar la atención y lo hace a través de este camino, ¿no? Otras veces es una carencia emocional, la persona siente como que hay un vacío interior respecto a la pareja. Y en algunos casos hay como un miedo al compromiso y por lo tanto sienten libertad para ser infieles porque de cualquier manera ellos no se han comprometido, ellos o ellas, ¿no? Y van cambiando de parejas o pueden tener múltiples parejas. Y también a veces otra causa son digamos, ocasionales, situacionales o circunstanciales. ¿Mm? A veces está todo bien, pero se presenta una oportunidad, oportunidad así entre comillas le llamamos, ¿no? No sé, en el trabajo o en otras circunstancias, y es como que se crea el contexto eh, que de alguna manera le da oportunidad a todo lo anterior, ¿no? Transiciones de la vida, hay como algunas crisis eh, que, por ejemplo, a los 40 años, sobre todo en esa crisis de los 40 años, es muy habitual que se den estas situaciones, ¿no? Y a veces personas que quieren descargar un estado de estrés, de tensiones, de ansiedades, eh, pensando que una aventura les puede dar algo así como una gratificación o un beneficio. ¿Mm? Bueno, haríamos bien en examinar estas causales, ¿sí? Este, porque algunas de ellas son como, podemos anticiparnos a ellas y podemos evitarlas, no dejar que eh, se instalen y luego pasemos a la siguiente etapa. Pero lo que queremos aclarar es que ninguna, absolutamente ninguna causa de estas acá mencionadas justifica la infidelidad. Eso es muy importante porque a veces el infiel y otras veces la misma víctima o minimiza o justifica con alguna razón diciendo, bueno, pero aquello, lo otro. Bueno, desde un punto de vista bíblico, no hay ninguna causa que dé pie a la infidelidad. ¿Mm? Es decir, luego en la consejería que uno pueda acompañar, eh, podemos escuchar alguna de estas razones, ¿sí? Pero partamos de este principio, ninguna razón justifica la infidelidad. ¿Mm? Bien. Acá hay un pasaje muy lindo que es el Salmo primero. Fíjense cómo eh, bueno, antes voy a desarrollar esta parte. Hay distintos tipos de infidelidad, sería, ¿no? Infidelidad virtual. El consumo de pornografía es infidelidad. ¿Mm? En una pareja matrimonial, ya el consumo de pornografía es absolutamente dañino, insalubre y pecaminoso. Pero si a eso se suma que se da en el marco matrimonial, esa conducta es considerada como infidelidad virtual. También está lo que podríamos llamar infidelidad emocional.
donde hay sentimientos eh, de atracción mutua, es decir, que de ambas partes, no solo de uno hacia la otra parte, sino que ambas partes empiezan a experimentar eh, sentimientos de atracción, de bienestar, de felicidad, de placer, de comparación con el otro, este, y se va creando ahí como una atmósfera, por el momento a nivel emocional, ¿no? Bueno, si fuera así, este sería el momento de desactivar lo que sigue a este proceso. ¿Eh? Lo que sigue a ese proceso es ya un romance extramatrimonial. ¿Mm? Salidas, citas, regalos, ya se vive como si fuera un noviazgo. ¿Mm? Por supuesto, dentro del marco del secreto, ¿no? Esto no es público y está reservado a las dos partes. Y por último, se da la infidelidad sexual. ¿Mm? Bueno, lo que quería decirles es que siempre habrá señales de alarma que nos alertan a detener la caída. ¿Mm? Desde la infidelidad emocional, que nace como simples sentimientos. El siguiente sería ya un romance, ¿no? Donde ya hay conductas, hay manifestaciones, y el último de los pasos sería la infidelidad sexual. Si ustedes se prestan atención al Salmo 1, fíjense cómo dice el texto, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ¿m? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense estos tres pasos, ¿no? Primero, consejos de malos. Escuchó acá, escuchó allá, escuchó a uno, escuchó a otro, y le prestó atención. Ah, pero sí, sería interesante, qué emocionante. Bueno, después de todo, ¿m? Empieza por la etapa de escuchar, pero luego ya no solo se escucha, sino que se pasa a la etapa de caminar junto a pecadores, ¿no? Es decir, ya ahí se da lo que antes podríamos llamar este proceso de enamoramiento, ¿no? Y el tercer momento de ese ciclo es la silla, es decir, ahí ya me senté, ahí ya me detuve. eh, y de esa silla seguro que he caído. Bueno, así pasa con aquel proceso de infidelidad. A veces empezamos escuchando, otras veces ya seguimos caminando y por último ya nos sentamos. Nos quedamos ahí parados o sentados en el pecado. Bien, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, que se pueden dar? ¿Cuál es el impacto que genera una infidelidad? Estamos hablando aquí de la víctima, ¿sí? De la persona que ha sido objeto de una infidelidad. Creo que en la primer clase hablamos del trastorno por estrés postraumático, ¿eh? ¿Se acuerdan? Que era las consecuencias que generan el impacto de un trauma. ¿Mm? Una injusticia, un engaño, una desilusión, una frustración, un terremoto, un incendio, un accidente, bueno, eventos traumáticos. Y decíamos que por un tiempo ese evento
que se puede dar en la naturaleza o en las relaciones, etcétera, es como que lo revivimos y nos deja ahí como detenidos en el tiempo, como masticando las emociones que surgen de ese impacto traumático. Bueno, algunos dicen que una infidelidad se puede comparar al trastorno por estrés postraumático, porque se produce un golpe al pensamiento, un golpe a la conducta y un golpe a las emociones. ¿Mm? Lo desarrollamos ahora. Se puede comparar con un tsunami, porque todo queda afectado, pensamientos, conductas y emociones. Desde el punto de vista del pensamiento, una de las primeras reacciones de la persona engañada son las rumiaciones. Todos entendemos qué significa rumiar, ¿no? Saben que cuando una vaca come pasto, está masticándolo y masticándolo y pasa un tiempo hasta poder digerirlo, ¿no? Bueno, acá es como que la persona engañada siente esta misma sensación, como que mentalmente lo sigue rumiando. A veces esos pensamientos pueden ser tan abrumadores e incontrolables que pueden interferir en la concentración, en el trabajo y en la capacidad de llevar a cabo un funcionamiento normal diario. Entonces, desde el punto de vista del pensamiento, queda afectado. Desde el punto de vista de la conducta, también queda afectada, ¿m? Porque pueden darse reacciones de agresividad del traicionado, generando violencia contra la pareja o contra el tercero. ¿M? Se dan conductas de hipervigilancia, es decir, va a estar ahí eh, siempre en alerta, ¿eh? Para que no se vuelva a repetir lo ocurrido, y a veces va a caer en preguntas reiteradas, obsesivas, eh, indagando qué ha pasado, qué ha sucedido, y una comunicación con índices muy altos de agresividad. O sea, la parte de la conducta también es esperable que veamos algún tipo de reacción. Bueno, y desde el punto de vista emocional, también se produce un golpe, un trauma, y es quizás esta la parte más devastada, ¿no? Que queda. Aparecen sentimientos de rabia, de ridículo, la persona siente vergüenza, depresión, ansiedad, sentimientos de desvalorización, autodesprecio. Y por el lado del infiel, a veces desemboca en depresiones asociadas a la pérdida del amante, a la pareja, a la variación de un statu quo que le era muy beneficioso. O sea, todo se rompe, todo se desestabiliza, y también el infiel puede caer en una depresión. ¿Mm? Bueno, ¿qué ocurre después de una infidelidad? Bueno, hay parejas que se separan ante la imposibilidad de restablecer parámetros de convivencia o de confianza mutua. Ahora vamos a ir a eso. Pero antes, la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué dice Jesús al respecto? Y ahí está ese pasaje de Mateo 19:9, ¿no? Donde claramente Jesús introduce lo que se llama una cláusula de excepción.
cuando el divorcio eh, se daría como lícito en caso de inmoralidad sexual. ¿Mm? ¿Se acuerdan, no? Cuando Jesús responde a la pregunta del divorcio, los fariseos vuelven a la carga y dice, pero Moisés sí dio carta de divorcio. Él le dice, eso fue por la dureza de su corazón. Así que cualquiera que se divorcia, adultera, salvo ¿Qué hora por era? causa de porneia. ¿Mm? Que es es una palabra bien amplia en el griego, que significa todo tipo de inmoralidad sexual. No solo el adulterio, incluye el adulterio, pero hay otras conductas en el campo de la sexualidad que darían lugar al divorcio. Mm. Ahora, esto no es una ley o no es un deber que el Señor Jesús está imponiendo. Está diciendo hay una puerta abierta, pero si podemos resolver el problema, mucho mejor. Ese es otro proceso, ¿no? Ahora vamos a ver. Pero si no se puede resolver, entonces aquí habría una cláusula de excepción. Recuerden de levantar la mano si tienen alguna pregunta que hacer, ¿eh? Porque paramos ahí y seguimos. Bien, un estudioso del tema cita una encuesta según la cual en los países occidentales, es decir, donde estamos nosotros, un 35% de las parejas sobrevive a un adulterio, mientras que un 65% se separa. Bueno, es un dato. Parece que la mayoría no logra sobrevivir a una infidelidad, ¿no? Por supuesto que hay muchos factores, vamos a ver ahora algunos de ellos. Hay parejas que se mantienen juntas, resignadas después de una situación de infidelidad, porque no se animan a enfrentar la ruptura y desarrollar una genuina autonomía. Entonces ahí sería como la resignación lo que hace que esta pareja siga adelante, eh, como este sería el mal menor, ¿no? Hay parejas que se mantienen juntas en un esquema tácito de venganza, de acusaciones constantes y culpa. En este caso, la infidelidad se paga de por vida y cada reproche está sostenido por la fórmula después de lo que me hiciste, ¿qué querés? ¿No? Y entonces ahí se establece un vínculo altamente tóxico, porque evidentemente no se ha salido del problema o de la crisis. Pero hay parejas que antes de dar todo por perdido, examinan atentamente las raíces profundas del vínculo que los unió para ver si es posible reavivar la débil llama que aún existe. Y hay parejas que logran poner en marcha un doloroso proceso de restauración con un genuino compromiso mutuo donde el perdón es el inicio de un proceso de recuperación. Y a eso vamos entonces ahora. Hablemos del perdón, porque eh, este es eh, este es el remedio a través del cual podemos guiar a una pareja que atraviesa por esta crisis a recomponer el vínculo y a restaurar la relación. El perdón sería el camino. Ahora vamos a ver de qué perdón estamos hablando. Primero, es importante
recordar que perdonar es un proceso que consiste en un cambio de conductas destructivas dirigidas contra el que ha hecho daño por otras constructivas. Y si el proceso del perdón se hace adecuadamente con el tiempo, se modifican los sentimientos hacia el perdón. Ahora bien, recordemos que no es perdonar. Bueno, primero perdonar no significa que se pueda olvidar el pasado. El olvido es muy difícil que ocurra porque es un dato que ocurrió en la historia y en la biografía de las personas. Eso, a menos que tengamos una ACV y se borre toda la memoria del cerebro, ese dato va a quedar registrado. ¿Mm? Pero sí implica un cambio de conductas destructivas hacia conductas positivas de parte del ofendido para con el ofensor. El perdón tampoco supone justificar la ofensa que se ha recibido ni minimizarla. Ya dijimos que no hay ninguna causa que justifique la infidelidad. Y toda infidelidad es un asunto grave para la salud de la pareja. ¿Mm? Es decir, la valoración de la infidelidad será siempre negativa e injustificable, aunque no se busque justicia o no se desee venganza. Tampoco supone que el ofensor no sufra las consecuencias de sus actos. ¿Sí? O sea, el ladrón de la cruz se arrepintió, pero murió en la cruz, fue al cielo, pero pagó como consecuencia de sus actos lo que la ley eh, dictaba sobre su conducta, ¿no? Entonces, el perdón puede ser que libere en muchos aspectos a la pareja, pero si hay consecuencias que haya que asumir, hay que asumirlas. Por supuesto que perdonar no es darle permiso al otro para que vuelva a hacer daño, sino que se puede perdonar cuidando de que no nos hagan daño de nuevo. El perdón tampoco incluye obligatoriamente la reconciliación. Perdonar no necesita la colaboración de la otra persona. Sin embargo, la reconciliación es un proceso de dos que requiere la participación del culpable. Confesión, arrepentimiento, reparación, si fuera necesario. Eh, por ejemplo, Dios perdona a todo el mundo, ¿verdad? O sea, todo el mundo puede recibir el beneficio del perdón de Dios. Nadie está excluido porque el perdón de Dios es para todos. Pero no todo el mundo está reconciliado con Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque se niega a recibir el perdón, porque no se arrepiente, porque no reconoce sus pecados. Entonces, el perdón es un gesto unilateral, pero la reconciliación es un gesto bilateral de las dos partes. ¿Sí? El otro tiene que dar señales para llegar a una genuina reconciliación. El perdón no es un acto único que se hace en un momento dado, sino que es un proceso que se puede ir completando en diferentes etapas a lo largo de un tiempo que la parte herida necesita. En ese aspecto,
es importante que si estamos también ministrando a la persona infiel, sea paciente, ¿m? Porque a veces la ansiedad lo lleva a decir, bueno, pero este, yo necesito que me perdone para dar vuelta a la página, para empezar de nuevo. No es tan fácil. Tenemos que ser pacientes y darle tiempo a la persona herida, porque la confianza es fácil de destruir, pero es lo más difícil de restituir. Bueno, algunas etapas que se dan en este proceso es, primero, reconocer el daño; segundo, aceptar el sufrimiento, el enojo, expresar el enojo y darle lugar a estar enojados; y después de un tiempo decidir perdonar. ¿Mm? El Señor nos manda a perdonar. Y después de haber hecho este proceso, que no es de la noche a la mañana, necesitamos tiempo y darle tiempo, pero llega un momento en que eh, delante del Señor decimos, bueno, Señor, yo voy a perdonar. ¿Mm? Y la cuarta etapa sería expresar el perdón. ¿Mm? Todavía no hay reconciliación, porque después de este proceso unilateral hay que ver la respuesta de la otra parte, pero poder decir, te perdono. ¿Cuándo podemos decir que estamos en condiciones de decir, te perdono? Bueno, cuando puedo decir, no volveré a mencionar este asunto. Eso ya es un indicador de que el perdón ha madurado. Segundo, no voy a usar más este episodio en tu contra. Es decir, ya hemos dejado la etapa del resentimiento, de la búsqueda de venganza, de ojo por ojo, ¿no? No voy a usar más este episodio en contra tuyo. Ese ya es una señal bien clara de que estamos en condiciones de perdonar. No hablaré de esto con otras personas. ¿Mm? También es un paso importante en este proceso. Y, por supuesto, como cierre de todo esto, volveré a confiar en ti. Esto sería como la última puntada, digamos, para dar en este proceso del perdón. Volveré a confiar en ti. Bueno, ¿cómo sería nuestra intervención como consejeros bíblicos? ¿Mm? Me parece que un punto muy importante es que seamos convocados por las partes afectadas, ¿no? A veces por meter la cuchara en el plato que no es nuestro, este, hacemos daño, ¿no? Entonces, ser invitados por los afectados como consejeros, ¿no? Y si sabemos que hay una situación difícil, quizás lo más que podamos hacer es decir, estoy a tu disposición, si gustan, cuando ustedes quieran, podemos charlar, ¿no? Pero siempre como consejeros, darle espacio a los afectados a que ellos tomen la iniciativa de invitarnos a participar como consejeros. Bueno, como siempre, vamos a insistir, es más necesario escuchar que hablar. Mm. Primero porque cada situación es única y debe ser entendida en el contexto en el que se ha dado. Mm. Y a esto debemos prestarle mucha atención para que nosotros realmente podamos comprender y entender lo que ha sucedido, por qué ha sucedido,
y qué pasos dar para poder encaminar la restauración. Siempre aclarar que entender no es justificar. ¿Mm? Uno puede decir, te comprendo, entiendo, y eso no significa aceptar la conducta o justificarla. ¿Mm? Y desde una ética cristiana, nunca debemos minimizar, justificar o naturalizarlo, ¿no? Esto en el mundo, en el campo secular, digamos, a veces casi se cuentan como anécdotas, ¿no? Como aventuras, ¿cómo decir? Como galardones que la gente tiene por las infidelidades, ¿no? Este, nosotros creemos que no es ningún galardón, no es ninguna distinción, todo lo contrario, no es una herida, una mancha, que trae mucho dolor. Mm. Una de las primeras preguntas que hace la pareja cuando llega a una consulta es si es posible recuperar la confianza, porque de alguna manera el matrimonio tiene dos bases, ¿no? Que es el compromiso y la confianza. Mm. Cuando se rompe el compromiso, cae la confianza. Pero bueno, la respuesta a esta pregunta es que es posible recuperar una relación de confianza si es que existe cooperación de las dos partes. Y para que se dé esa cooperación, aquí la intervención del consejero puede ser de mucha ayuda. ¿Mm? A veces el consejero se va a entrevistar con las dos partes, a veces con las partes separadas. ¿Mm? Va a escuchar a una, va a escuchar a otra, va a mediar, ¿Mm? Va a interpretar a veces el sentimiento del otro. Y en la medida que haya cooperación de las dos partes, eso tiene buen pronóstico, digamos, de recuperar la confianza. Ahora, si uno está como boicoteando, digamos, el proceso, entonces se hace muy difícil recuperar la confianza. Bueno, algunas preguntas que uno puede hacerse en el acompañamiento a una pareja que pasa por esta crisis. Bueno, ¿cómo es la historia de esta pareja antes de la infidelidad? ¿Cómo venían ellos? Mm. Por lo general, en el 90% de los casos, venían mal. Mm. Y ese malestar dio pie para lo que después pasó, ¿no? Entonces, eso es importante saber, bueno, ustedes cómo estaban antes de que pasara esto, como matrimonio, porque ese va a ser un punto a tener en cuenta a partir del momento de de la restauración. Bueno, lo que, lo que le generó el tropiezo a ustedes es una piedra con la cual no pueden volver a tropezar. Bueno, ¿cómo se descubrió? Acá hay un punto importante, porque una cosa es la confesión y otra cosa es haber encontrado a la otra persona infraganti, ¿no? O descubierto, haber sido descubierta la persona, ¿no? Hay más chances cuando la persona confiesa que cuando es descubierta. Bueno, ¿cuánto tiempo duró la infidelidad? Ese también es un dato importante porque a veces es una relación que lleva meses o años y a veces fue una situación accidental, no menos grave, ¿no? Pero bueno, hay diferencia. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas? Sí, bueno, se supone que dos, ¿sí? Pero a veces hay todo
un contexto perverso, donde hay más personas involucradas. ¿Cuál es la relación que tienes con el tercero? ¿Qué son? ¿Compañeros de trabajo? ¿O era una persona desconocida? ¿O parientes? Bueno, hay que ver ahí. Eso de alguna manera también ayuda a entender cómo encarar la consejería. Bueno, y acá esto, ¿no? El ofensor confesó o fue descubierto. Esto ya lo tratamos. Hay algunas cuestiones muy, a veces muy anecdóticas, pero que es importante que sepamos. Sobre esto no necesariamente tenemos que dar nuestra opinión, ¿no? Pero es probable que lleguen estas preguntas. Por ejemplo, si van a dormir juntos, si van a tener relaciones sexuales o no, es un tema que puede salir y que, en mi opinión, a mí me parece que durante un proceso de restauración, este, a veces hay que, así como hacemos ayuno de alimentos, hay que hacer ayuno en otros aspectos también, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo a consideración de cada uno. Acá es importante qué condiciones propone la parte inocente. Porque la parte inocente puede decir, bueno, yo necesito conocer tu contraseña, ¿eh? Yo quiero que tu teléfono esté a disposición cuando yo quiera abrirlo. Yo quiero que me digas dónde estás. Yo quiero que me llames por teléfono o yo te pueda llamar por teléfono. Yo quiero que no tengas nunca más ningún contacto con esa persona, ¿no? Y a veces se da también el tema de si hay que abrir el tema a los hijos, ¿m? O si van a ampliar la confesión a otras personas. En mi opinión, eh, sobre todo si es una pareja que tiene niños pequeños, etcétera, yo creo que esta es una cuestión, digamos, del ámbito matrimonial, que hace a la privacidad del matrimonio. ¿M? Y no debería hacerse público, ¿m? Porque está dentro de la vida privada de una persona. ¿Sí? Este, Así que esa sería mi opinión, pero bueno, hay que ver, como dije, cada situación. Pero pueden ser preguntas que salgan en ese proceso de consejería. Bien, vamos cerrando ya esta clase. Hoy la estoy pudiendo terminar a tiempo. Reconstruir la confianza implica volver a retomar la relación, tomar la responsabilidad de lo ocurrido, reasegurar el compromiso, incrementar la comunicación y dar señales inequívocas de un genuino arrepentimiento. Por eso creo que se puede de alguna manera restaurar el pacto matrimonial aún después de una situación como esta que acabamos de estudiar. Eh, si hay un libro en la Biblia para estudiar detenidamente, es el en relación a este tema, ¿no es cierto? Este, es el de Amós. ¿M? Perdón, el de Oseas. ¿M? El de Oseas. ¿M?
Oseas es un libro donde precisamente la esposa le es infiel a Oseas, pero por supuesto toda esa relación se da en un marco eh, de una metáfora donde Dios quiere mostrarle al pueblo cómo es su amor hacia un pueblo infiel, Oseas, y cómo responde Dios a la infidelidad de Gomer, en este caso Israel, ¿no? O sea, Oseas y Gomer sería este matrimonio, el Señor Israel sería el otro matrimonio, ¿no? Cómo tratar un tema de infidelidad desde el amor de Dios, ¿no? Es un libro tan lindo que lo recomiendo mucho. Bueno, lean con Ofelia en el camino y después me comentan qué encontraron, con qué están de acuerdo, qué no harían, y qué les pareció el libro. Bueno, hermanitos, preguntas, consultas. Pastor, buenas noches. Le mando saludos, Pastor. Quería preguntarle lo siguiente. Bueno, hay ocasiones en que cuando hay conflictos matrimoniales, en este caso de infidelidad y muchas cosas más, se dice, no sé si está de acuerdo, en el caso de que el problema es 50-50. O sea, que el problema es que los dos lo tienen, digamos, y por eso salió el problema, ¿no? Pero siempre lo trataba, una vez lo escuché, que el problema en este caso de cualquier matrimonio es 50-50. ¿Eso es verdad? ¿Qué le parece, pastor? No, en el caso de la infidelidad, yo no aplicaría eso. Este, Después sí, habrá que revisar qué parte podemos mejorar y aún la parte inocente puede decir, bueno, sí, yo puedo, puedo hacer mi milla, ¿no? Puedo andar por el camino que debamos andar, y voy a poner empeño en, en resolver lo que en todo caso a vos te pudo afectar. Pero del 50% es como que le hace recaer sobre la parte inocente la mitad de la responsabilidad. Y de eso no estoy de acuerdo, porque partamos de este principio. Nada justifica esta conducta. ¿Mm? Eh, si hay un problema en la otra parte, hay otros caminos para resolverlo y no se resuelve a través de la infidelidad. ¿Sí? Ahora, en otros asuntos sí es probable que, bueno, sea 50-50, 60-40, y se pueda abordar desde esa perspectiva, pero la infidelidad no, la infidelidad es 100% responsabilidad del infiel, ¿no? Y debe asumirlo como tal, porque si no caemos ya en la justificación. Este, Así que, bueno, esa sería mi respuesta, Marco. Bien, y permítame hacer la última pregunta. El aconsejamiento que nosotros tenemos que hacer, en este caso, es para restaurar, ¿no? Si se diera la ocasión. Pero cuando un consejero tendría que decir, yo ya no puedo más, ya no puedo ayudar a este matrimonio. ¿Cuándo tendría que darse esa situación, pastor? Y yo creo que, bueno, cuando vemos que nuestra intervención no genera cambios, ¿no? Y está buena la pregunta, Marcos, porque a veces en nuestra fantasía de querer arreglarlo todo, es como que creemos que desde nosotros tiene que salir toda la respuesta y todas las soluciones, ¿no? Y habrá ocasiones en las que
hemos intentado algo, hemos intentado otro, aquello, lo demás allá, hemos orado, hemos ayunado y hemos aconsejado y la cosa sigue igual, ¿no? Y entonces me parece que cuando vemos que la siembra es estéril, ¿no? Podemos decirle, bueno, hermanos, yo siento que ya les he ayudado todo lo que pude ayudarles. Quizás les pueda recomendar a alguien, a otra persona que los pueda ayudar, pero yo no voy a continuar ayudándolos, ¿no? O sea, cuando sintamos que ya hemos hecho todo lo posible que teníamos que hacer y no da resultado, entonces ahí me parece que el punto de derivar, no abandonar, ¿no? Pero sí derivar a esa pareja a otro consejero o quizás a un profesional, ¿no? Gracias, pastor. Pastor, yo tenía una pregunta, una duda que quizás no entendí bien. Hace un rato usted nos decía que la pareja, cuando tienen niños chicos, usted recomendaba de que no, digamos, de que quede en la privacidad de la pareja, ¿no? La situación de infidelidad. ¿Qué pasa si esa pareja tiene hijos, bueno, adolescentes, un poco más grandes, ¿no? No niños. En ese caso, Sí, bueno, en ese caso ya, si son hijos que pueden percibir o pueden entender qué es lo que está pasando, lo mejor es que los padres blanqueen esa situación, ¿no? Delante de los hijos o con los hijos, por separado o juntos, como puedan, ¿no? O sea, en ese caso mejor es este, abrirlo a los hijos, el culpable pedir perdón, está bien que lo haga. Si el tema ha quedado en secreto de la pareja, no se deben sentir en la obligación de, de abrirlo a los chicos mayores, ¿no? Porque vuelvo a decir, todos tenemos, hay tres niveles de exposición, digamos, ¿no? Las personas tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta, ¿no? La vida pública es la que damos a conocer a todo el mundo, como nos ven, ¿no? La vida privada es la que está de las paredes de la casa hacia adentro, ¿no? Y eso es solamente para los de la familia, digamos, ¿no? Eso es lo privado. Y ahí nadie de afuera puede venir a meter las narices, ¿no? Pero la vida secreta eh, ya es aquello que está guardado, a veces en un corazón o a veces en dos corazones, pero que pueden sostener ese secreto sin necesidad de ventilarlo o de abrirlo más allá de la pareja, ¿no? Ahora, si el contexto familiar está al tanto de la situación, y bueno, ahí ya no es secreto, ¿no? Entonces hay que exponerlo este, ante la familia inmediata, por lo menos que en este caso son los hijos, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, Daniela. sí, pastor, gracias. Bueno, eh, ¿quién los mandó a meterse en este curso, no? Porque son temas duros, difíciles,
A lo mejor ustedes pensarán, me hubiera quedado viendo el partido o viendo una película o me iba a dormir y lo pasaba mejor, ¿no? Pero yo creo que es importante, hermano, que dentro del ámbito de la iglesia tratemos estas situaciones y por lo menos tengamos algunas pistas como para entender el tema, para comprenderlo y saber cómo abordarlo en el caso que lamentablemente aparezca, ¿no? Así que bueno, lo felicito por el valor de permanecer en el curso, por el tiempo que le dedican a este tema. Este, y bueno, si pueden, lean, porque van a profundizar un poco más en el tema. Y si después a raíz de la lectura tienen preguntas, lo plantean en la próxima clase. ¿Mm? Bueno, ¿algún otro comentario, algo que quieran? Ya vamos a ir cerrando. Creo que hoy les mandamos el PowerPoint de la clase anterior. Después van a tener y el material para el próximo tema. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Lindo verlos, escucharlos, saber que están. Un gusto, un gozo verlos. Padre, pero seguro. Chao, pastor. Disculpe. Gracias, Buenas